Hola a todos, en un minutito ya comenzamos. Hola, ¿qué tal a los que se van uniendo? En un ratito ya comenzamos. Para los últimos que se conectaron, en un minutito ya nos estamos conectando. Aguárdenme un segundo.
Rosa está con unos problemitas para ingresar, ya en breve está ingresando. Bueno, Ahí estamos. espera. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿tú me escuchas? Perfecto, Sí, vale. perfecto. Así que bueno, buenas noches por allá. Sí, buenas tardes por aquí, ¿no? Bien, sí, sí. Aquí es media tarde. Así que bueno, un gusto tenerte en este vivo. Un poco la intención de estos vivos, que es algo que te había comentado en su momento, es primero poder conocer diseñadores que están tanto en Argentina como en distintas partes del mundo. Y un poco es poder encontrar su arte, poder encontrar su metodología, su forma de trabajo, su crecimiento también dentro de la profesión. Barcelona, que es una de las cunas del diseño a nivel mundial, generalmente trae mucha atracción por conocer un poco a los diseñadores. Nosotros de Argentina tenemos varios exponentes que están viviendo en Cataluña, pero bueno, nos gustaría conocer un poco más las raíces y un poco por eso la invitación a ti para que podamos charlar. Muy Eh, bien. un poco como para empezar rompiendo el hielo y comenzar con la charla es primero saber quién es Rosa, cómo empezó en esto del diseño. Bueno, como empecé, empecé un poco por azar, porque cuando terminé de estudiar no tenía ni idea qué hacer y yo siempre había sido mucho de letras, ¿no? Literatura, historia, lo que sea, pero yo era bastante tímida, pensaba, ostras, si tengo que acabar enseñando, ¿no? O sea, no me veo, tiene que ser algo diferente, ¿no? Y de repente conocí bueno, al marido de una amiga de mi hermana, que era diseñador gráfico de libros. Y pensé, ostras, qué pasada, esto no lo conocía, ¿no? Y investigué más sobre el tema y ya vi que había escuelas en Barcelona y ya yo me apunté a diseño para hacer libros y al final lo estoy haciendo. Fue un poco así. Bien, pero vos empezaste en la carrera de De diseño. diseño, sí. Antes estuviste en otra carrera y te pasaste. No, fui directo a Elisaba, que en su momento, cuando empecé, no era carrera universitaria. Sí que yo hice los estudios para hacer una carrera universitaria, pero no tenía el grado. Pero bueno, lo hice igualmente. Eran también 4 años, más el proyecto final de carrera, si recuerdo bien, y ya está. Bien, ¿y cómo fue entrar un poco en ese mundo de libros? Porque, a ver, hoy, si cualquier persona entra en tu web, puede ver una cantidad inmensa de desarrollos editoriales. Pero, ¿cómo fue empezar en ese mundo?
Bueno, yo siempre he estado conectada al tema del libro desde pequeñita. Ahora voy a explicar un par de anécdotas, que no es de diseño, pero yo ya de pequeñita mi abuela me contaba muchos cuentos y estaba muy enganchada con el tema. Y mi papá trabajaba en una fábrica de papel que le llevaban camiones de papel y él estaba en el púper que se llama, metía los libros allí, bueno, los libros, lo que sea el papel, y hacían papel craft. Y entonces de estos libros que llegaban allí, pues nos traía a casa pues cómics, libros, etcétera. Y en casa siempre ha habido un surtido de libros increíbles. E incluso vecinos venían a buscar, etcétera. Entonces siempre he estado muy ligada con el tema del libro y mi mamá fue una gran lectora. Entonces a mí, ya de pequeñita, los libros me apasionaban. Y incluso jugaba, antes de muñecas, jugaba con libros, ¿no? Que tenían como personajes, los ponía en el pasillo y jugaba con ellos. Entonces, ya no solo la lectura de los libros, sino su parte gráfica, siempre era una cosa para mí que me volvía loca. Y de aquí al tema de quererme dedicar profesionalmente, ¿no? Sin saber mucho en qué consistía, ¿no? Luego ya he ido, pues, con los estudios y trabajando, entraré en el oficio, ¿no? No sé si es lo que me Sí, querías preguntar. sí, sí. A ver, con respecto a eso, hace ya un tiempo largo hablando con Ricardo Rousselot, un letrista argentino que está Sí, en Barcelona, me comentaba que cuando él era chico, una de sus anécdotas era que en lugar de dibujar animales o paisajes como dibujaban todos, a él le encantaba copiar letras, ya. ya desde muy chiquito, ¿no? Como uno en algún punto se va construyendo ya desde sus raíces en esto del diseño. Y, Sí, sí. y bueno, ¿y cómo fueron tus primeros trabajos de diseño editorial? ¿Cómo pudiste enganchar el primer trabajo con la editorial? De hecho, fue sencillo porque me apunté en el FAT de Barcelona. Había una, supongo que hay aún, no estoy Pa- segura, Para supongo que los, sí. para los argentinos, comentanos qué es el FAT. Sí, es una, bueno, no sé si sabré explicar muy bien. Es como un, a ver, ¿cómo lo explico? Una asociación. Una asociación de diseñadores que, bueno, de diseño industrial, gráfico, interiores, etcétera. Y está muy arraigado en Barcelona de mucho tiempo y también se ocupan tanto del diseño de exposiciones, etcétera. Y en el FAT existía esta bolsa de trabajo, yo me apunté y me llamó mi primer jefe, que buscaban un diseñador, o sea, fue así de fácil. Y Bien. justo donde yo entré, era un estudio gráfico que hacían diseños varios, pero acabó siendo la editorial Actar. O sea, yo cuando entré era un estudio de diseño, pero empezó a forjarse la editorial y entonces la viví desde el inicio. Bien. Con respecto a lo que fue el proceso de trabajo dentro de este estudio de diseño, ¿cuál fue por ahí el desafío más importante que tuviste? O tal vez si fue en otro estudio o actualmente. No, no, fue en este estudio porque yo estuve, yo ya no me acuerdo, 11 años trabajando allí, estuve un montón de tiempo. ¿Y cuál fue el desafío? Cada libro era un desafío porque Ramón lo que hacía, éramos varios diseñadores, entonces nos encargaba uno y espabilate. O sea, te tenías que, ya tratabas tú con el cliente, realmente él estaba detrás de las cosas, pero llegó un momento que te daba pues el poder y tenías que espabilarte tú. Y bueno, no sé, no recuerdo ningún caso así excepcional Y que tuviera dentro, más problemas. ¿Eh? dentro de ese proceso, ¿vos te encargabas del interior y de las tapas o tenías una persona destinada a una de las dos labores? No, en principio uno lo hacía todo. Mm, Hombre, bien, cuando yo trabajaba en Actar, cuando estabas como aprendiendo, digamos, claro que Ramón
que era mi jefe, pues él tenía mucho que decir, pero te dejaba hacer bastante. De hecho, la tapa, yo siempre la he hecho, a lo mejor lo puedes pensar, pero cuando vas haciendo el libro, para mí está bien hacerla después. O sea, a Mm. partir del contenido hacer la tapa, a no ser que te la marque ya directamente el cliente. Sí, en Argentina por lo menos se piensa de esa manera. O sea, primero se va trabajando el interior y una vez que lo tenés desarrollado, recién en ese momento es donde surge la tapa, ¿no? Sí, tendría que Eh, ser así para mí. mm. Pero a veces, bueno, siempre hay proyectos diferentes, ¿no? Pero sí, sí. Sí, muchas veces lo que pasa en ese sentido es que a veces las tapas, un poco por eso te lo preguntaba, a veces las tapas se le asignan a otro diseñador que por ahí es especialista en tapas y ahí es Ah, donde uno por ahí se desenchufa de esa parte del trabajo. no, no me ha pasado nunca. Ah, mira, qué bueno que pudiste hacer todo, ¿no? Sí, Porque en en algún principio, punto es como un hijo un libro. sí, sí. Uno lo va formando hasta que llega a la madurez y ahí es donde se imprime. Hombre, Eh, siempre hay la intervención del cliente que de repente te dice, ah, bueno, muy bonita, pero yo quiero una tapa roja, ¿no? O quiero no sé qué, ¿no? Y entonces con esto tienes que lidiar y al final hacer algo que convenza al cliente que tenga que ver y que tenga que ver con el libro, ¿no? Que una las dos cosas. bueno, en ese sentido, en el tema del cambio y demás, ¿tuviste alguna experiencia traumática? ¿En qué? ¿Alguna experiencia traumática difícil? Bueno, sí, en Actar trabajábamos un montón de horas y de hecho ah, casi que me enfermé porque era una cosa bestial. O sea, cuando teníamos entregas que eran como inhumanas, ¿eh? Tenías que trabajar mucho, bueno, inhumanas, ahora me he pasado, ¿no? Pero en diseño gráfico realmente se trabaja, uh, el deadline siempre es ayer. Sí. Y si tienes algún problema, o sea, claro, al final ya hay una presentación que tiene que estar el libro aquel día. Y muchas veces es súper difícil llegar. Y es a base de no dormir, de que te ayude a la gente, etcétera. Y te vas acostumbrando, pero realmente la dinámica puede ser dura. Y en Actar habían tiempos muy duros en que el día de entrega era muy, muy justo. En el caso de Europa, bueno, específicamente en Barcelona, ¿suelen firmar pliegos cuando mandan a imprimir o el diseñador no se encarga de ese tipo de cosas? Te explico por qué. Nosotros en Argentina, no en todos los casos, pero en casos puntuales, muchas veces el diseñador debe ir a la imprenta, digamos, antes de imprimir como para ver, especialmente en el caso de que por ahí tengas algún libro con colores especiales, o sea, con un empeño muy importante detrás. Entonces muchas veces tiene que ir el diseñador a firmar el pliego para darle el ok al impresor, ¿no? No sé si te ha pasado. Siempre que podíamos íbamos, sí. Siempre que puedo, ya en Actar y ya como profesional, siempre que puedo voy a la imprenta. ¿Tienes que ir o no? Si no Claro. vas, es tu historia. Si no vas, es que ya aceptas que lo hagan como lo hacen. Entonces, yo siempre quiero ir para realmente comprobar que todo funciona. Luego dependerá de dónde imprimes, que tengas más confianza o menos, pero en general voy siempre, o si no me los envían, me envían pliegos y los compruebo y doy el ok. Y si puedo, pero voy al tiraje a ver las primeras formas, que es donde, ¿no?, se empieza a ver el color, si funciona, si no sé qué, si tienes que tocar algo, y luego das al ok a la primera parte del libro y también cubierta seguramente alguna parte que quieras ver, y puedes verlo todo al final, antes de plegar o no, pero sí, sí. De todas maneras se puede hacer o no, o sea, hay gente que no va. Bien, bien. Bueno, es bastante similar a lo que pasa aquí en Argentina, entonces. Eh,
vi un proyecto que me llamó mucho la atención y cuando empecé a leerlo dije, o sea, cuando lo veo, digo, me encantaría comprarlo, o sea, un libro que hiciste. Y cuando lo empiezo a leer, veo que imprimiste, o sea, que se imprimieron solamente 2 ejemplares. ¿Ah, sí? Ah, no sé. Y ¿Cuál es? el libro es prototipografía. Ah, vale. No, Me- pero me- este es un libro que no existe. bien, Este es un proyecto personal que estoy haciendo. Bueno, de hecho, la historia es que, como te he explicado en el principio, cuando estudié en Elisava, los estudios no eran universitarios. Y entonces, más adelante, para la gente yo tengo 52 años ahora, la gente de mi generación, que ahora sí que son los estudios son universitarios, nos hicieron que si queríamos hacer un curso puente de 2 años para tener un título de un grado. Y entonces pues me apunté a Elisava mismo a hacer este bachelor y allí pues hicimos todos unos estudios, etcétera, y teníamos que hacer un trabajo final de carrera, bueno, de estos estudios. Y yo me puse a hacer el libro de la prototipografía y nada, y a partir de aquí, primero lo hice en catalán y luego dije, no, no, mira, este libro yo creo que se tendría que publicar. Lo he hecho en castellano, lo he ampliado y ahora lo estoy terminando y buscaré editor. Entonces es un proyecto personal que si quieres te explico un poco de qué va. me encantaría, porque, a ver, en algún momento me encantaría poder tener ese libro, porque las pocas imágenes que vi del libro me fascinaron por el nivel de minuciosidad que tiene de análisis, de estudio. Eh, realmente parece muy bueno, pero bueno, me gustaría verlo en algún momento. Contame, sí. Bueno, es un libro que la temática, bueno, yo puse el nombre de prototipografía, si se publicara pondría otro nombre para todos los públicos, para que se entendiera mejor. Va sobre el origen que hay desde el inicio de una forma gráfica, de una letra, con un contenido simbólico. Y también y estas letras forman un conjunto organizado y completo, que es el alfabeto, que describen un proceso. O sea, esta es la base. Entonces, bueno, sobre todo tengo que decir que este proyecto no es que sea una cosa propia, sino que es el trabajo de toda una vida de un señor que fue diseñador gráfico de su época, que sería más dibujante, ¿no? Que es Alejandro Martínez Torá, que tiene 85 años ahora y que ha hecho un trabajo enciclopédico. Bueno, yo he sido alumna suya y mi voluntad con este libro es coger un trocito de este trabajo, que es el que va sobre las letras, que me interesa particularmente, y hacerlo para todos los públicos, con un lenguaje que se entienda, que lo pueda leer cualquier persona. Bueno, el libro de Alejandro es cartografía de lo que es y está en la web. Luego, ¿qué más? La cosa en que, o sea, la importancia de ese trabajo es que Alejandro lo que hizo es buscar, a partir de lo que se llama el primer alfabeto, que es el fenicio antiguo, el cananeo o sinaítico, que es como 1700 a.C., 1500, ir hacia atrás en el tiempo, buscando estos signos a ver si se encontraban. Y los encontró ya en las cuevas paleolíticas. Entre Ah, los dibujos de bisontes, etcétera, en las paredes hay unos signos que están recopulados por muchos arqueólogos. Está lleno ya de signos. Luego, estos signos van pasando y, bueno, sobre todo, digamos, cuevas, sobre todo de península ibérica y sur de Francia, es donde hay la más abundancia de estos signos. Y luego, si vas resiguiendo neolítico, megalítico,
edad de los metales, hasta el principio de las grandes civilizaciones donde hay la escritura, ¿no? Egipto, Mesopotamia, el Indo, pues estos signos, o sea, encuentras gran cantidad de estos signos que van sufriendo una evolución. Y estos signos se integran en la escritura. ¿Qué pasa? Que estos signos en principio tenían un carácter simbólico, mágico, ¿no? Del chamán, etcétera. O sea, no sé, Alejandro lleva a la conclusión de que no se crearon arbitrariamente para escribir una lengua, ¿no? Claro, en estos estadios, sino que tenían un componente simbólico mágico. Pero cuando se integran a la escritura, se pierde. Y todo este substrato simbólico pues está en las tradiciones, nos llegan a través de otras tradiciones. Y un poco es lo que ha intentado, ¿no? Copilar, ¿no? Y lo que se intenta explicar es, pues, bueno, en este libro hay un estudio, primero, de la historia de las letras, con unos gráficos de 22 momentos históricos, desde el Paleolítico hasta hoy día, digamos, cómo van cambiando con el tiempo. Gráficamente, unos son más estables y otros no. Y se ve un poco cómo funciona. Y aparte, hay la explicación letra por letra de su carácter simbólico que nos viene dado por diferentes tradiciones. Y así, a lo mejor es más fácil poner un ejemplo. O sea, las letras de origen tienen un significado muy contundente, ¿no? Por ejemplo, una fácil es la O, es el oín, que es el ojo, o por ejemplo, la M, la M es con más o menos ondas, es el agua, ¿no? Son como signos bastante estables en el tiempo. Y entonces tú vas buscando por diferentes épocas, son diferentes, pero o sea, ves perfectamente el mismo signo. En cambio, hay otros signos, por ejemplo, la B es un signo que tiene un recorrido diferente. Por ejemplo, bueno, me cortas cuando quieras, ¿eh? No, es que Vale. estoy prestándote atención porque me Sí, parece porque bueno. no sé. Bueno, voy a hacer un poco resumido. Pues, por ejemplo, la B tiene que ver con la Gran Madre. ¿La Gran Madre qué es? O sea, las mal llamadas Venus paleolíticas son estas figuras, ¿no? Que tienen la parte sexual como muy potenciada, ¿no? La B, de hecho, si la tumbas, si la volteas, son como los dos pechos de la Gran Madre. Es este contenedor femenino, ¿no? Que puede dar a luz y por esta importancia, ¿no? En la antigüedad. Pues la B proviene de esto. Pero encontramos signos que son anteriores, que son... la forma la tienen como si fuera un reloj de arena, que son dos triángulos que están conectados. Y a veces tienen unas manitas. Y es como el pictograma de una señora con faldas. Y justo, si miras la tradición de la Gran Madre, de la Bet, dentro de la Cábala hebrea, justamente es Binah, que es la madre del tiempo. Lo dejo ahí. Y luego, posteriormente, ya en el llamado primer alfabeto, aparece la B en forma de plano de casa. Y dices, bueno, aquí ya no se parecen nada. Bueno, pero entonces tienes que recurrir al simbolismo para entender que la B de los dos pechos es igual al plano de la casa, que solo ha habido un cambio gráfico. Y es porque la B, o sea, tú para seguir el recorrido, una de las tradiciones que te puedes agarrar es la tradición hebrea, que las letras, la mayoría de letras de palabras que empiezan por una letra tienen un significado. Hay muchas letras hebreas que empiezan por la B y que tienen que ver con contenedor. Por ejemplo, bit tanto es morada, casa, como también es vagina, matriz, etc. Entonces, aún hoy día, por ejemplo, con B tenemos la botella, la bota, etc. O sea, hay muchas palabras que están relacionadas con la B. ¿Qué más? Pues nada, que en simbología
el contenedor femenino, o sea, la parte femenina es un contenedor del contenido masculino, simbológicamente, ¿no? Como por ejemplo el cuerpo, la tierra, es como femenino. El cuerpo contiene el alma, ¿no? Como por ejemplo las iglesias, ¿no? Se llaman iglesias marianas, ¿no? Contienen a la divinidad. ¿Y qué contiene Claro. la casa? Es la morada del hombre. Entonces el plano de la casa es un contenedor. Entonces los 3 signos tienen que ver con el contenedor Y con respecto, femenino. o sea, me parece muy interesante y Es muy asombroso, difícil. digamos, Sí. la búsqueda que están haciendo. Sí. Eh, pero, por ejemplo, yo lo relaciono mucho, o sea, mi cerebro está chipeado al tipo de alfabeto que tenemos hoy. Sí. Es Y muy parecido. relacionado al latín, al griego, al romano. Pero dentro de ese estudio, ¿hicieron o pudieron encontrar alguna relación, tanto vos como tu profesor, Alejandro. sí, Alejandro, con respecto a lo que es el alfabeto chino, el alfabeto hebreo, el Sí. alfabeto egipcio, porque los jeroglíficos egipcios, o sea, ¿pudieron encontrarle relaciones? Sí, porque mira, vayamos por pasos. En el en Egipto, o sea, estos signos los puedes encontrar al principio de las grandes civilizaciones. En Egipto, por ejemplo, hay muchas cerámicas que el arqueólogo Petri encontró, que son los signos grabados. Son signos como los que encontramos, por ejemplo, en muchas iglesias, que son como los signos de las marcas de cantero. O Sí. sea, hay cantidad de signos en cerámica egipcia que son estos signos. En China, por ejemplo, hay el caso de los huesos oraculares que hacían la lectura, ¿no? También los chamanes, ¿no? O sea, los ponían al fuego y depende cómo se, se abría una concha de tortuga, ¿no? Quería decir una cosa u otra. Y entonces se grababa un signo para decir, mira, ha dicho esto. Estos signos son súper parecidos y hemos hecho una recopilación de los signos, que esto es más antiguo que Egipto. O sea, esto es del Neolítico. Hemos hecho una recopilación de los antiguos signos que hay oraculares en China. O sea, en todas las civilizaciones encuentras. Y lo maravilloso es que el alfabeto latino no se aleja tanto de estos primeros signos. ¿Eh? El hebreo antiguo, de pasarlo a caligráfico, los signos cananeos antiguos son más parecidos a nuestras letras. Siempre hablo de letras mayúsculas, que son las antiguas. Las minúsculas, de hecho, provienen de la edad medieval. Entonces, el cananeo antiguo es muy similar. De hecho, hemos hecho una tabla que se ve el cananeo antiguo, luego como es ahora, ¿no? Ya caligráfico, y el alfabeto latino. O sea, es muy, muy parecido. Se puede reconocer fácilmente. Esto es la gracia, lo maravilloso del tema es que con los años que han pasado, algo ha hecho que esto perviva, ¿no? Por eso se Bueno, puede seguir la simbología, sí. bueno, espero que me avises una vez que tengas a la venta el libro, porque realmente es muy interesante, porque ahí, digamos, lo que ustedes encontraron es el porqué, ¿no? Cómo fue evolucionando y hasta dónde llegó. Eh, Sí, esto, si quieres, está en cabalauniversal.com. Tendrías que buscar el segundo libro de la B y hay una parte de esto de Alejandro. Yo lo que intento es que sea para todos los públicos, que se pueda entender y más enfocado a esto, ¿no? Y de todas maneras también hay, o sea, de cada letra, lo importante es ver que en diferentes tradiciones, por ejemplo, hemos hablado de la tradición hebrea, ¿no? Que como ha sido tan estática, lo han conservado tan bien
está inamovible, ¿no? Entonces nos ha servido muy bien por el árbol de la vida donde los senderos son las letras y tenemos su significado. Esto es un corpus simbólico que nos dice, vale, la D para los hebreos era esto. Pero luego tienes las runas, tienes el I Ching, los 22 hexagramas primeros también coinciden con las 22 letras. Y tienes, también utilizamos la lengua vasca, que según muchos estudiosos es como la lengua, ¿no? que aún vive de la paleolítica original, ¿no? La que sería más cercana. Entonces encuentras muchas palabras que también te ayudan en la simbología. Bueno, es que en algún punto gran parte de las cuevas que tú mencionas vienen de la zona, porque, o sea, toda la parte de cuevas en donde hay imágenes rupestres, o sea, signos de civilización, están en el norte de España. Norte de España, península ibérica, sur de Francia, es donde hay más, porque cuando hubo este periodo, ¿qué pasaba? Que el resto de Europa estaba bajo hielo. Claro. Entonces, claro, las pinturas... Luego cuando el clima pues ya se fue calentando, etcétera, entonces hubo ya el movimiento. Bien. Pero sí, es donde se encuentran y mira, hay un estudio que hace poco que salió de unas chicas que han estado analizando y dije, mira, ya era hora, ¿no? Dicen, no, es que, claro, todo el mundo habla de los dibujos, pero ¿estos signos qué son? Ya los primeros arqueólogos ya hablaban que eran signos alfabetiformes, pero luego, claro, no podía ser. Claro, ¿cómo van a ser letras? Bueno, claro, es que letras entendidas como letras para escribir, no, más como símbolos mágicos, pero realmente es que encuentras una A. O sea, es increíble. A ver, yo tuve la oportunidad de poder ir a las cuevas de Altamira a la copia, ¿no? La que hicieron como una simulación de las cuevas. Y o sea, la copia es exacta, es igual. Y lo que me llamó mucho la atención no eran los bisontes. Los bisontes fue realmente lo que menos me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención fueron signos que eran muy extraños. Y que, o sea, con algún concepto, con alguna idea se pensaron, se escribieron, se dibujaron. Y eso es lo que realmente me sorprendió de las cuevas. Más allá de que los bisontes están pensados de una manera extraordinaria porque el lomo del animal, el pecho del animal está trabajado con la misma roca para mostrar como una tridimensión, eso es increíble. Pero más allá del dibujo en sí, me llamaron la atención signos que eran como muy extraños. Porque no eran signos ingenuos, eran signos que estaban como muy pensados. Y también hay muchos puntos y rayas, agrupaciones, e incluso yo tengo un listado hemos ido buscando, ¿no? de signos que están uno detrás de otro también. Sí, es increíble. Sí. Es increíble. Bien, saliendo un poco del mundo de los signos. Sí. ¿Cómo es un día de trabajo en Casa de Té? Para los que están viendo la charla, Casa de Té es... Sí, que nos hemos despeinado. Bueno, yo ahora trabajo sola en casa. O sea, pasé por un estudio compartido y finalmente pues acabé trabajando en casa. Entonces, bueno, es muy simple. Es como si fuera el trabajo, o sea, yo desayuno tal y luego, ¡pam!, me voy a una habitación donde tengo el ordenador, la mesa, mis libros y ya me conecto. Me conecto y... ¿Solés trabajar sola? ¿Generás equipos? ¿Subcontratás para trabajos especiales? A ver, sí, yo trabajo sola, pero realmente no es verdad, porque, o sea, como diseñadora gráfica, sí que... En principio, si tengo poco volumen, lo asumo todo yo. Pero tengo mi equipo. O sea, por ejemplo, yo que trabajo mucho en libros, trabajo con Uriol Rigat, que es la persona que me hace el retoque. Es muy importante para que mucha gente esto no lo entiende, que para que un libro salga bien,
las imágenes tienen que estar impecables y si no, pues trabajarlas lo mejor que se pueda, ¿no? Y esto me lo hace generalmente Uriol, o sea, ya trabajamos en equipo. Ahora vive en Berlín, pero da igual, o sea, conectamos igual y sí, porque él es súper perfeccionista como yo y ya nos entendemos. Bueno, Y eso es algo que me llamó mucho la atención, o sea, me llamó la atención para bien, ¿no? De los trabajos que he visto tuyos, veo que sos como muy purista de la grilla, que trabajás con un respeto por la grilla importante. sí, yo soy un poco alemana en esto, ¿eh? O sea, a mí me gusta, o sea, la creatividad, sí, es muy importante, pero muchos libros también caen en que tienen una bonita portada y dentro, no sé, es que yo veo cosas que digo, no, no puede ser. O sea, tiene que estar muy bien editado, tiene que estar muy bien, o sea, la traducción, la corrección, las fotografías, tiene que estar muy bien trabajado, o sea, para que digas, wow, ¿no? O sea, contenido, lo que decíamos, contenedor, contenido, que sea un todo, ¿no? Y esto hace falta un buen traductor, un buen corrector, un buen retocador, que claro, depende del encargo de dónde te venga. O sea, Claro. o si me dicen, no, te encargas tú de todo, pues yo ya tengo las personas con quien trabajo de mi confianza y que sé que me lo van a hacer bien, ¿no? Pero si el museo te lo encarga, a lo mejor te dicen, no, no, es que trabajamos en producción con tal y cual y ya te enviamos esto y tal. Pues bueno, pues perfecto. Depende del trabajo, haces una cosa o la otra. Y también el impresor, si lo puedes escoger, o también con Marcé, muchas veces ella también es una persona que sabe mucho cuando haces cosas especiales, ¿no? Materiales especiales o te puede aconsejar de un determinado papel para hacer algo. O sea, tengo mis personas que puedo consultar. Entonces, estoy sola, pero evidentemente hay un equipo detrás. Con respecto a esta tendencia de armar equipos y demás, y yendo a la tipografía, ¿trabajás con alguna tendencia de habitualmente elijo estas fuentes tipográficas o en eso sos muy abierta y surge lo que surja en el proyecto y ya? Depende del proyecto. Yo tengo unas tipografías que me funcionan, pero no sé, hice un libro sobre la Bauhaus, entonces ya investigué qué tipografías habían creado. Sí que para texto siempre intento que sea una letra que se pueda leer. Yo como buena lectora me gusta que se pueda leer bien el libro. Y si quieres hacer algo así más extravagante, lo haces en titulares o lo que sea, pero bueno, estoy abierta dentro de que se puedan leer bien. Yo, por ejemplo, en ese sentido, lo que me pasa es que si bien no tengo por ahí una tipografía para todos los libros, sino una tipografía para cada libro, pero sí lo que me pasa es que yo tiendo a elegir tipografías con serif para textos de párrafo, para los textos de cuerpo, digamos, porque una de las cosas que he notado es que la tipografía con serif tiende a ayudarte a leer más rápido. O sea, es como que el serif de un carácter con el serif de otro del que sigue, es como que se tienden a unir más rápido en la lectura. Que por ahí no me pasa con la tipografía palo seco, la tipografía del estilo, no sé, por decir algo, helvética, que las veo como muy cortadas para leer párrafos largos. No sé qué visión tenés al respecto. Bueno, hay tipografías de palo seco que tienen también colita. Y entonces ya tienen este efecto de... Nunca será como una serif. Hombre, si hago una novela, en general, o sea, el cuerpo de texto es una serif. De todas maneras, yo en Actar cuando empecé en Actar, lo que se llevaba era hacer palo seco. Incluso yo cuando estudié en Elisava, me acuerdo un profesor que casi que te decía, o sea, ¿dónde vas? Tienes que poner un palo seco, ¿no? O sea, yo entré con la moda de palo seco, entonces he trabajado mucho con palo seco y ahora yo creo que está entrando con fuerza, o ya ha entrado hace rato, la serif. Y ahora poner una serif, una Times, antes era ¿dónde vas? Y ahora es que no pasa nada, ¿no? Entonces Bien. ahora hay un poco para todos los gustos.
Yo, claro, tengo la tradición con la no serifa y yo creo que se puede trabajar muy bien. Depende del espaciado, del ritmo del interlineado, etcétera. Que no tengas, por ejemplo, una línea muy larga que sea imposible de ver o una muy corta. O sea, son cosas que hacen que tenga una lectura agradable. Depende del libro. Si haces un catálogo, también le das una entidad, ¿no? Si quieres una cosa mucho más neutra, a lo mejor una serifa funciona más. Hay una serifa, una sans serif funciona mejor que una serifa. Pero actualmente se pueden usar las dos y las estoy usando las dos. También Bien, hay clientes que si tienen una edad y están dentro del mundo del libro, arquitectura, etcétera, si le pones una serif, piensan que es anticuado. Y yo claro, les digo, ya no es así, ya no es así, pero claro, aún es tópico. También hay clientes que te piden una u otra, ¿eh? Otras que dicen, no, no, yo tal, ¿no? Pero sigo usando muy sans serif bastante. Porque y- también donde trabajé con Ramón, también miramos mucho el diseño holandés, que realmente tienen libros increíbles. Y en aquel momento, pues sí que miré mucho pues, el tema tipográfico sans serif. Pero ya te digo, ahora estoy usando también serif. bien. Y a ver, dentro del campo del diseño y focalizándonos específicamente en España, ¿qué, qué aspectos buenos y malos ves en España con respecto al diseño? De cómo se trabaja con el diseño. Pero diseño de libros en general. No, diseño en general. O sea, ¿qué mirada tenés vos de cómo se está trabajando con el diseño en España? ¿Cosas buenas o cosas malas? Yo creo que en general hay gente muy potente aquí. Yo realmente, o sea, cuando voy alguna vez, si hacen premios o historias, veo que hay mucho potencial y mucha creatividad, o sea, que hay cosas muy buenas. Yo creo que sí que en libro se pincha más, no por creatividad, ¿eh? Porque hay cubiertas excepcionales, pero sí en el interior. O sea, para mí tiene que haber un todo, ¿no? O sea, se busca mucho el efecto. Ahora estoy generalizando, ¿eh? Porque hay libros increíbles hechos aquí también. O sea, yo creo que se ha hecho una evolución. Pero sí que me pasa. A veces veo libros y yo suelo ir, ahora hace 2 años que no voy, a la feria de Frankfurt y hay el apartado de los libros mejor editados. Y encuentras unas maravillas. Y a lo mejor son libros súper serios, pero, o sea, tienen un trabajo de interior, de microtipografía, que Mm. aquí cuesta la microtipografía, el detalle, ¿sabes? Es Sí, sí. más, ¿no? El titular, la pa, tal. Y ya te digo, bueno, ahora hay gente que me va a crucificar con esto, no sé. Hay de todo, ¿no? Pero el nivel es alto y creo que también las escuelas de diseño están pegando fuerte y hay estudiantes que tienen mucho nivel. Yo lo que me ha pasado, como cuando he tenido gente trabajando conmigo, que, claro, yo trabajo más, no solamente formato libro, que luego se imprimirá, que también puede tener un EPUB, etcétera. Y entonces es muy importante hacer una impresión, ¿no? Ver cómo queda. Y los chicos jóvenes dicen, no, no, sí, ya está bien. Digo, no, está bien en pantalla, pero imprímelo a ver cómo queda. Porque en pantalla siempre queda más bonito. Y realmente luego lo imprimes y dices, ves, queda demasiado grande, ¿no? O sea, también tienes que hacer la mirada de, ¿es en digital el resultado final o es en papel? Porque cambia mucho, cambia Bueno, muchísimo. a ese desafío nos enfrentamos todos los días los que hacemos docencia, porque sí pasa eso, de que el alumno muchas veces, el estudiante le cuesta imprimir. Y por ahí se juegan a hacer todo un desarrollo digital y cuando tienen que imprimirlo es horrendo el resultado. Pero sí, eso está pasando. Y por ahí linkeado con eso, eh, y en función a todos tus años de trabajo en la profesión, ¿qué diferencia por ahí encontrás entre el diseño desde cuando vos empezaste hasta ahora? Bueno,
encuentro que ha evolucionado mucho, o sea que está mejor. Yo, por ejemplo, cuando estudié, me acuerdo que nos escapamos, los de la clase, nos fuimos a Holanda y, no sé, cogíamos papeles del suelo de cómo estaban diseñados, lo encontraba maravillosos, o sea, estaban años luz. Y ahora, hombre, los holandeses siguen siendo los holandeses, pero aquí se hacen cosas muy buenas ya. Yo creo que sí que ha evolucionado mucho, que ha habido un Bien. cambio. Y Cuando con yo respecto, empecé, estaba empezando. De hecho, tú decías, estudio diseño gráfico, y te decían, ah, pero ¿qué haces? ¿Escribes los libros? No, no, los diseño. Ah, la portada, o sea, no, no se sabía. O sea, yo cuando empecé era como una cosa rara. De hecho, yo no sabía ni qué era hasta que conocí a este señor que luego me explicó que hacía libros y tal, pero no se conocía. y con respecto a eso, a ese tema, ¿tenés algún referente español que digas, wow, esta persona es lo mejor que hay en lo que tiene que ver con diseño en general? O sea, para no tampoco llevarte solo al mundo editorial. Si tienes algún diseñador que realmente te saques el sombrero, que te llame la atención. O si no, a nivel internacional. Te voy a decir internacional, porque yo soy fan de Irma Boom. Encuentro que, bueno, hace cosas muy locas, pero es que es impresionante esta mujer. Erma Boom. Irma Ah, Boom. Irma Es Boom. diseñadora de libros. Bien. Para mí Eh, fue un ¿qué- referente. Es un referente, sí. de dónde es? Es holandesa y de hecho en la tesina que hice empecé con una frase suya que dice el problema de los diseñadores de libros actuales es que no leen. Qué interesante. Sí, Eh, bueno, la voy a googlear porque sí, búscala, búscala. poder encontrar diseñadores de libros es un No, hallazgo también. En España se hacen cosas muy buenas. Yo ahora no sabría decirte. Como referente la tengo Bien, más a ella, sí. bien. Y con respecto a la Argentina, ¿tuviste algún encuentro laboral, profesional o nunca No tuviste he tenido relación? nunca. Bien. Bien. Tenemos muy buenos tipógrafos en Argentina. Sí, sí, lo sé. Eh, hay muy buen material para trabajar en tipografía. Y una pregunta final, que tal vez es una pregunta abstracta, pero está muy relacionado a todo lo que fuimos hablando. ¿Hacia dónde crees que va el diseño en el mundo de aquí en adelante? O sea, ¿se irá reconvirtiendo? Eh, ¿De qué manera? ¿Cómo lo ves? El diseño siempre es necesario porque cuando creas un producto, ya no en plan gráfico, sino lo que sea, necesitan un envoltorio. El diseño siempre se necesita, siempre se va a necesitar. A lo mejor al final llegará un momento que no existirá el papel, será todo digital, pero igualmente se tendrá que hacer los contenidos. El diseño es la forma, siempre se va a necesitar. Y cada vez, yo creo, o me gustaría que el diseño cada vez estuviera más uh, con la función, ¿no? O sea, para mí lo más bonito de un mueble también, de lo que sea, es que a veces no hace falta tanto adorno, sino que la forma misma sea la función, ¿no? Y con respecto a eso, ¿qué sueño te queda por cumplir como diseñadora? No sé, que me den trabajo de libros maravillosos. Cuesta mucho, ¿eh? Es muy duro el trabajo de día a día. Realmente yo tengo altos y bajos, de repente un mes estás mileurista total y de repente te sale un trabajo y estás bien. A mí me gustaría seguir hasta el final trabajando y sobre todo con proyectos de libros. Y yo con esto me conformo, no pido mucho más. Como dicen para los actores, morirte arriba del escenario. Exacto. Mm. Sí, sí, sí. Bien, Yo con esto ya firmo. bien. Bueno, nada, te agradezco mucho el espacio. Realmente fue muy interesante y muy rico poder escucharte. Me encantó lo de la prototipografía, así que lo A ver voy si lo he a explicado un continuar. poco bien.
lo voy a continuar y nada, seguiremos en contacto. ¿Eh? Muy Así bien. que muchas gracias por el espacio. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.